Bueno, para la pregunta uno nos dice, una bobina plana y rectangular de 60 espiras mide 30 centímetros por 40 centímetros. Está en un campo magnético uniforme de 2.20 Tesla con el plano de la bobina paralelo al campo. En 25 segundos se hace girar de manera que el plano de la bobina queda perpendicular al campo. ¿Cuál es el cambio en el flujo magnético a través de la bobina debido a esta rotación? Determine la magnitud de la FEM medida inducida en la bobina durante esta rotación. Para resolver eh, la pregunta A, eh, la fórmula es el flujo magnético es igual a campo magnético por A área por el coseno de teta. Bueno, sabiendo esto, eh, inicialmente tenemos que teta es igual a 0 grados. Y finalmente, teta 1, teta 1 y teta final, 90 grados. Entonces, el coseno de 0 grados es igual a 1. Y el coseno de 90 es igual a 0. Entonces, para saber el flujo, acá se haría 0. Y acá sería campo por área. Entonces, para hallar el cambio de flujo, sería la diferencia, que sería 0 menos el campo por el área. Reemplazando, nos daría que 0 menos nos da el campo, que es 2.20 por el área. Bueno, acá nos dan en centímetros, así que sería, para llevarlo a metros, 0.3 por 0.4. Eso saldría 0.12. Daría que es igual a 0.12. Entonces, eso nos daría menos 0.264. Bueno, como nos dice que es 60 espiras, es igual la fórmula n, el número, por el flujo. Entonces reemplazaríamos 60 por menos 0.264. Esto nos saldría menos 15.84. Esa sería la respuesta de la pregunta A. Bueno, para la pregunta B, el FEM es igual a la diferencia del flujo sobre diferencia del tiempo. Esto va en valor absoluto. Entonces solo reemplazaríamos. Acá tenemos el flujo que nos salió menos 15.84 sobre el tiempo nos da que es 0.25 segundos. Y todo esto nos daría en positivo por el valor absoluto, que es 63.36. Y esa sería la respuesta. En la pregunta 2 nos dice, una bobina plana de alambre se coloca en un campo magnético uniforme que está en la dirección Y.
El flujo magnético a través de la bobina es un máximo si la bobina está A en el plano XY, B en el plano XY o en el eh, YZ, C en el plano XZ, D en cualquier orientación eh, porque es una constante. Eh, bueno, para ya la primera pregunta, recordemos que el flujo es igual a campo por el área por el coseno de teta. Bueno, para que el flujo sea máximo, el coseno de teta debe ser igual a 1. Entonces, teta es igual, teta es igual a 0 grados. O sea, quiere decir que el campo es paralelo a la normal del plano. Bueno, entonces todo esto sucede si el plano de la bobina está perpendicular al campo. O sea que la bobina debe estar en el plano XZ y sería la C. Bueno, ahora para la pregunta B. ¿Para qué orientación del flujo es 0? Me dice, elija la mejor respuesta entre las mismas posibilidades, entre las mismas alternativas. Bueno, entonces para esto hay que recordar que el coseno de teta debe ser 0. Para que el flujo sea 0, coseno debe ser 0. Entonces, teta es igual a 90 grados. ¿Ok? Entonces, esto va a ocurrir cuando el campo es perpendicular a la normal o paralelo al plano de la bobina. ¿No? Bueno, el campo está en la dirección Y positivo. Así que el flujo va a ser 0. Y también está en el plano XY. Sí, estaría en el plano XY y nos daría como respuesta la B. Para la pregunta 3 nos dice, una bobina que se enrolla con 50 vueltas de alambre en la forma de un cuadrado se coloca en el campo magnético, de modo que la normal al plano de la bobina forma un ángulo de 30 grados con la dirección del campo. Cuando la magnitud del campo se incrementa de 200 microteslas a 400 microteslas en 0.4 segundos. Una FEM de 80 MV se induce en la bobina. ¿Cuál es la longitud total del alambre? Bueno, para esto vamos a usar la fórmula de FEM, que es igual a número es la diferencia del tiempo. Entonces, por campo final menos campo inicial por el área por el coseno de teta sobre diferencia del tiempo. Bueno, para esto vamos a tener que despejar A. Entonces, A nos quedaría igual a FEM por la diferencial del tiempo, todo esto dividir sobre el número por campo final menos
campo inicial por el coseno de teta. Bueno, ahora lo único que haríamos sería reemplazar 0.08 por 0.4 sobre 50 número de vueltas por 2 por 10 a la menos 4 por el coseno de teta, coseno de 30 grados. Nos saldría igual a 3.694 metros cuadrados. Bueno, ya teniendo el área, para hallar la longitud, tenemos la fórmula de la raíz del área. Entonces, la raíz de 3.694 es igual a 1.922 metros. Entonces, la longitud total es igual a 50 el número de vueltas por 4 veces la longitud. Lo único que queremos es reemplazar. Total es igual a 50 por 4 por 1.22. La longitud total nos daría 384,4 metros y esa sería la respuesta.